riesgo está como número 1 el humo del tabaco, contaminación del aire en espacios cerrados, combustión de biomasa, polvos y sustancias químicas, esto en quienes, en especial en pacientes que trabajan relacionados a vapores, irritantes, humos en fábricas. No es muy frecuente, pero también se ve. Contaminación atmosférica en espacios abiertos. Y en último lugar se encuentra como factor de riesgo la genética. Puede ser, no está muy bien estudiado, pero puede existir un factor genético que lleve a una deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es causante o que va relacionada también al desarrollo de esta enfermedad. Es muy importante poder conocer siempre en todas las enfermedades y poder entender la fisiopatología para que así ustedes puedan comprender cómo se está produciendo la enfermedad y qué tratamiento se debe realizar. Entonces, dentro de la fisiopatología habíamos indicado que va a existir un factor desencadenante. En este caso va a ser el humo del cigarro. Este humo va a ir a afectar a las células epiteliales. Estas células epiteliales van a liberar el factor de crecimiento beta o el factor transformante beta. Este factor va a ir a actuar a nivel de los fibroblastos. ¿Qué va a ocasionar en estos fibroblastos? Va a ocasionar que exista un cambio a nivel del epitelio bronquial, lo que va a ocasionar que empiece a haber un crecimiento de fibroblastos. Este crecimiento anormal de fibroblastos va a llevar a que exista una disminución en el lumen bronquial. Al existir esta disminución del lumen bronquial, va a llevar a producir una fibrosis. Y esta fibrosis va a ocasionar lo que se llama la bronquitis crónica. Por otra parte, esta alteración a nivel de las células epiteliales va también acompañado por una alteración a nivel de los macrófagos. Esta alteración de los macrófagos va a llevar a producir que exista o que interactúe a nivel de las células que ya habíamos visto que están a nivel del aparato respiratorio como defensas, a nivel de los neutrófilos y a nivel de los monocitos. Esta alteración de los monocitos y neutrófilos va a ser acompañado por una respuesta. Por otra parte, cuando hay una alteración a nivel de los macrófagos, una respuesta T-helper 1, T-helper 17. Aquí hay una respuesta T-helper 1. ¿Qué va a ocasionar todo esto? Va a llevar a ocasionar a que se libere gran cantidad de proteasas. Estas proteasas van a liberar lo que se llama la elastasa. Entonces, elastasa, ¿qué más o menos se está refiriendo? A que va a haber una disminución o que va a ir a destruir la elasticidad a nivel de los alveolos. Entonces, toda esta liberación de elastasa va a ir a competir con lo que habíamos indicado hace rato, ¿no? A competir con la alfa-1 antitripsina, que tiene que ver dentro de la genética y la fisiopatología de esta enfermedad. Al ver esta destrucción de la alfa-1 antitripsina, va a haber una destrucción a nivel de este alveolo. Al ver daño a nivel alveolar, va a producir que las paredes de los alveolos se rompan, se fragmenten, se disminuyan su elasticidad y entonces va a llevar a que se produzca, como aquí dice, ¿no? Destrucción alveolar. Y al haber una destrucción alveolar, se va a producir el enfisema. Este enfisema muchas veces puede que cuando se destruyan muchos alveolos, estos se vayan juntando e incluso puedan llegar a producir lo que son las bulas. Por otra parte, esta reacción de proteasas va a llevar a que exista también a nivel de las células epiteliales aumento o secreción de moco. Entonces va a haber una hipersecreción de moco, por eso que estos pacientes son pacientes con tos y expectoraciones crónicas. Entonces, un poquito resumido para que puedan entender el tema de la fisiopatología, en especial
para que se pueda comprender, ¿no? Entonces, por una parte, va a llevar a la fibrosis y esa fibrosis nos va a producir una de las patologías dentro de esta enfermedad, que es la bronquitis crónica. Y por otra parte, va a existir esta destrucción alveolar que va a llevar a la otra patología que forma parte de esta enfermedad, que es el enfisema. Entonces, habíamos dicho que dentro de la fisiopatología hay obstrucción de la vía aérea, que va a llevar a la contracción del músculo liso y a un aumento del tono colinérgico. Hay inflamación a nivel del epitelio, que va a llevar a un estrés oxidativo, aumento de los neutrófilos, aumento de los macrófagos, de los linfocitos, de las interleuquinas, del factor de necrosis tumoral, y va a haber un desbalance de estas proteasas que van a llevar a producir la elastasa, ¿no? Y lo que va a llevar a la fibrosis. Cambios estructurales. Para el enfisema habíamos indicado que va a existir destrucción alveolar, pérdida del retroceso elástico, va a haber depósito de colágeno, fibrosis de la vía aérea, hipertrofia glandular y folículos linfáticos. Entonces, dentro de esta patología, vamos a ver que existen dos fenotipos. Un ratito a ver si siguen entrando sus compañeros. Vemos que dentro de esta patología existen dos fenotipos. Uno va a ser el fenotipo del enfisema y el fenotipo de la bronquitis crónica. El fenotipo del enfisema también es llamado soplador rosado y el fenotipo de la bronquitis es también conocido como azul, ¿no? Entonces, dentro del fenotipo del enfisema, ¿qué es lo que va a existir? Vamos a ver a un paciente generalmente delgado, flaco. ¿Por qué? Porque al existir esa falta de expulsión de aire que tiene, porque él va a tratar de compensar, va a empezar a respirar más, a poder aumentar su ritmo respiratorio para tratar de poder, siguen entrando sus compañeros, ya va a tratar de hacer mayor esfuerzo respiratorio, lo que va a llevar a un desgaste de la musculatura a nivel respiratorio. Entonces, por eso este paciente generalmente es delgado, ¿ya? Y se va a caracterizar porque en este tipo o en este fenotipo del enfisema va a haber una escasa o no va a haber expectoración. Sí va a existir disnea de esfuerzo, su índice de masa corporal generalmente es bajo, como les había indicado, y va a haber debilidad muscular y periférica o respiratoria por ese esfuerzo respiratorio que realiza este paciente, por la falta de aire que tiene. En el fenotipo bronquítico, lo que se va a ver es un paciente generalmente obeso, un paciente que va a presentar cianosis central, cianosis periférica, y es un paciente que va a presentar tos crónica, va a ser un paciente por esa hipersecreción de moco que existe, va a ser un paciente con expectoración crónica. Y lo que sí tiene que tener el paciente con bronquitis crónica es esto, ¿no? Que presente tos crónica mayor a 3 meses al año durante 2 años consecutivos. Entonces, este es un criterio que se tiene que tomar en cuenta para poder catalogarlo como un paciente bronquítico crónico. Dentro de las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes, entonces está como número 1 la disnea, ¿no? La disnea va a ser progresiva, característicamente va a ser o va a empeorar al realizar esfuerzos, al hacer ejercicio, una disnea que se va a presentar de forma crónica o persistente. Estos pacientes son tosedores crónicos, la expectoración también es crónica, pero hay que tomar en cuenta en este dato que la expectoración crónica generalmente es de característica mucosa. Entonces, cuando ya hay cambios a nivel de la expectoración, del color, de las características, entonces tenemos que ya nosotros pensar o enfocarnos de que este paciente probablemente ya se ha sobreinfectado, ¿no?
Y dentro de las comorbilidades frecuentes, generalmente estos pacientes no van a venir solamente con esta enfermedad, sino lamentablemente que van a ser pacientes candidatos a tener otras comorbilidades, ¿no? Pacientes obesos, obesidad va a ir acompañado en estos bronquíticos crónicos, pacientes que van a tener tendencia a hacer cáncer a nivel pulmonar. Entonces, si vienen con factores acompañados, ¿qué les va a llevar esa insuficiencia respiratoria crónica? Les va a llevar a ser pacientes eritrocíticos, pacientes hipertensos, entonces sí va acompañado de comorbilidades. Entonces, para poder entender también un poquito las manifestaciones clínicas, vamos a ir viendo aquí, según las regiones anatómicas que presentan, qué manifestaciones clínicas va a existir. Habíamos dicho, los principales factores son el humo del cigarro y la biomasa, que van a llevar a la inflamación de la vía aérea y del parénquima pulmonar. Entonces, esta inflamación se puede producir a nivel de 3 regiones anatómicas. A nivel de los bronquios mayores, es decir, aquellos mayores de 2 milímetros, se va a presentar la bronquitis crónica, caracterizada por la tos crónica y la expectoración. A nivel de la vía aérea pequeña, es decir, en aquellos que tienen un lumen menor a 2 milímetros, va a existir la limitación al flujo aéreo en ausencia de enfisema. Esto va a llevar a la disnea. Y cuando existe alteración a nivel de los alveolos, que son ya la parte terminal de los pulmones, entonces se va a producir, habíamos dicho, el enfisema y destrucción del parénquima pulmonar, destrucción a nivel de las paredes alveolares, lo que va a hacer que se retenga aire. En la bronquitis crónica, como vemos aquí, este es un bronquio normal. Entonces, la luz del bronquio, como vemos aquí, la luz del bronquio está totalmente libre, ¿no? En un paciente normal. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la bronquitis crónica? Habíamos dicho que va a haber un daño del epitelio, hiperplasia a nivel epitelial y con presencia de moco, lo que va a llevar a una disminución de la luz del bronquio. El paciente con tos crónica durante al menos 3 meses por 2 años es el criterio que se toma para el diagnóstico. Como vemos aquí, habíamos dicho hiperplasia de las glándulas submucosas de los bronquios, que van a disminuir la luz a nivel bronquial, y el infiltrado inflamatorio en el aparato secretor de moco que da inicio a la enfermedad, ¿no? Y en el enfisema, habíamos dicho que existe destrucción de estos alveolos por la inhalación crónica de los componentes del tabaco. Va a haber un desequilibrio de las proteasas, antiproteasas, estrés oxidativo y apoptosis. Entonces, ¿qué se va a producir? Como aquí vemos, aquí está normal un alveolo, ¿no? Entonces, en el enfisema, al haber esta destrucción de los alveolos, puede ser, al haber esta destrucción de las paredes, que se junten y que aparezca ya no como se veía aquí, supongamos 10 alveolos, aquí pueden aparecer solamente 7 o 6 alveolos que se han juntado, que han destruido sus paredes y lo que van a llevar al enfisema. Solo 1 al 2% de las personas con EPOC hereda la deficiencia marcada de la alfa-1 antitripsina, pero estos pacientes demuestran que los factores genéticos influyen de manera profunda en la predisposición a que aparezca el EPOC. Habíamos dicho que una parte pequeña de estos pacientes no van a ser secundarios a esa exposición del humo del tabaco, sino que van a tener un defecto genético, pero como ustedes ven es en un porcentaje mínimo, ¿no? 1 al 2%. No se sabe muy bien el mecanismo ni la fisiopatología, pero estos pacientes van a tener déficit de alfa-1 antitripsina y es por eso que les van a llevar a conducir también o que se produzca en ellos esta enfermedad. Los fumadores con una deficiencia importante de alfa-1 antitripsina son más propensos al EPOC desde etapas muy tempranas de su vida. Entonces, si aparte un paciente tiene ya un factor genético que le va a llevar a esta enfermedad, pero sumado a eso es un paciente fumador crónico, entonces obviamente no, obviamente su enfermedad va a desarrollarse más tempranamente. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad?
¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Entonces es muy importante dentro o para el diagnóstico hacer la anamnesis de los antecedentes del paciente y posterior a ello la exploración física. Dentro de las pruebas complementarias vamos a utilizar pruebas de imagen, de laboratorio y las pruebas funcionales. Dentro de la anamnesis, lo más importante será para nosotros conocer si este paciente ha tenido exposición a factores de riesgo. Entonces vamos a indagar si este paciente es un fumador crónico, hace qué tiempo fuma, cuántos cigarros al día fuma. Entonces es bien importante que nosotros podamos en la anamnesis recabar todos estos datos porque ya nos va a llevar a que si el paciente tiene este factor de riesgo, entonces pueda ser un paciente con EPOC. Dentro de los síntomas principales que nos va a referir, habíamos dicho que este paciente nos va a indicar que tiene tos, expectoración, disnea. Entonces, estos 3 síntomas principales también nos van a ayudar para que nosotros ya podamos sospechar que este paciente puede tener esta enfermedad. Para su diagnóstico es importante, había indicado que se van a realizar pruebas funcionales pulmonares. Entonces, ya más adelante vamos a hablar un poquito, pero se dice que se requiere espirometría para su diagnóstico. Y para el diagnóstico tenemos que conocer estos volúmenes, ¿no? Estas siglas corresponden al volumen expiratorio forzado al primer segundo que se realiza en la espirometría y a la capacidad vital funcional. Entonces, este cociente, el FEV1 dividido entre la capacidad vital funcional menor a 70, nos indica que este paciente tiene un diagnóstico de EPOC. Confirma la presencia de la limitación del flujo, no completamente reversible. Entonces, vamos a sospechar que este paciente tiene EPOC si es un paciente fumador, generalmente mayor a 40 años, y que nos indica que ha estado fumando 10 paquetes por año. Ya habíamos dicho la clínica típica, tos, disnea, expectoración. ¿Qué vamos nosotros a encontrar en estos pacientes al examen físico? Al examen físico pulmonar, que es lo que más nos importa. Entonces, nosotros podemos ver en aquellos pacientes que presentan a la auscultación roncos o sibilancias. Entonces, estos son los principales ruidos que nosotros vamos a poder encontrar a la auscultación y también disminución del murmullo vesicular, ¿no? Por ese atrapamiento aéreo que estos pacientes tienen, también podemos ver nosotros a la inspección o al examen físico que existen pacientes con un tórax enfisematoso, es decir, como si se hubieran quedado en inspiración, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de esta enfermedad es importante poder conocer este estudio que se tiene que realizar a todos estos pacientes, que es la espirometría. Entonces, para poder entender nosotros la espirometría, habíamos dicho que debemos saber sobre las capacidades y volúmenes que se tiene a nivel pulmonar. Entonces, bien importante que ustedes sepan que esta sigla corresponde a la capacidad vital forzada, FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en el primer minuto. ¿Qué quiere decir? Que es el volumen que nosotros vamos a obtener una vez que nosotros pidamos al paciente que inhale y luego expire totalmente. Entonces, al expirar, se va a cuantificar al primer segundo esta capacidad o este volumen, ¿no? Que nos sirve para ver cómo está la capacidad o la prueba pulmonar. Entonces, se debe conocer estas dos, la capacidad vital funcional y el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que son las que se utilizan para la espirometría y para llegar al diagnóstico del EPOC. Esta prueba es indispensable para establecer el diagnóstico de certeza y de la enfermedad. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver cómo se realiza esta prueba, pero
es bien importante que, o los que han podido ver, también el aparato nos pide, ¿no? Que nosotros pongamos ciertos datos que nos van a ayudar para establecer la capacidad funcional de ese pulmón. Dentro de ellos está la edad, el sexo, la talla, y muchos también nos piden la conformación étnica. Entonces, dependiendo de la edad, el sexo, la talla, la espirometría nos indica no solamente cuánto de capacidad funcional tiene el pulmón, sino que también nos va indicando si esta capacidad corresponde al sexo o a la edad que tiene el paciente. Entonces, nos dice, ¿no? Nos sale, digamos, el resultado, un 60% correspondiente a una persona de 70 años y la paciente tal vez tiene 40 años, entonces está viendo ya el desgaste pulmonar que tiene ese paciente. Entonces, ¿qué habíamos dicho dentro de la espirometría? Que se va a tomar este parámetro para su diagnóstico, que la relación del volumen expiratorio forzado al primer segundo dividido entre la capacidad funcional vital, si nos reporta menor a 70, este paciente nos indica que es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí está un paciente que se está realizando el examen. Es relativamente sencillo, el espirómetro, el paciente se debe obstruir las fosas nasales y bueno, se pide al paciente en primera instancia que inhale y después posterior a ello que exhale todo lo que pueda. Entonces aquí nos va marcando a nivel del aparato las líneas que va presentando y esos son los que se van midiendo para obtener los porcentajes de las capacidades. Como habíamos dicho, ¿qué nos va a demostrar la espirometría? Nos muestra la limitación del flujo aéreo con reversibilidad parcial. Debe realizarse en todas las personas expuestas al humo del cigarro o alguna exposición de biomasa, como habíamos dicho, ¿no? Para el control se aconseja efectuarla como mínimo cada 2 años y con más frecuencia si aparecen cambios clínicos significativos. Entonces, ¿qué nos va a dar realmente el diagnóstico? Como habíamos visto, es la espirometría. La espirometría nos va a indicar la capacidad funcional, la disminución, el porcentaje de disminución que existe del flujo aéreo. Entonces, es el principal examen complementario que vamos a solicitar en estos pacientes sospechosos de EPOC, ¿no? Y no está de más en nuestra materia. La radiografía de tórax es otro de los exámenes complementarios indispensables para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax también ingresa dentro de los exámenes complementarios de gabinete que se va a realizar. Podemos tener en etapas tempranas una radiografía normal, atenuación vascular y radiotransparencia. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a poder ver un poco más aumentada el trama vascular en estos pacientes. Va a haber signos de hiperinsuflación. Habíamos dicho que este paciente retiene aire, tiene un tórax enfisematoso. Entonces, ¿qué va a llevar esta hiperinsuflación? Va a llevar a signos radiológicos que nos van a orientar a que este paciente pueda tener EPOC. Y dentro de ellos están estos dos principales. Va a existir aplanamiento en los pacientes con hiperinsuflación, aplanamiento a nivel del diafragma bilateral, porque este paciente va a estar como en inspiración, como si se hubiera quedado en inspiración, habíamos indicado, ¿no? Entonces, este aplanamiento diafragmático y esta hiperinsuflación va a llevar a que las costillas ya no se vean como en esta radiografía, sino va a llevar a que las costillas se vean horizontalizadas. Entonces, estos son los dos signos radiológicos que nos están indicando que existe hiperinsuflación y que nos lleva a pensar que este paciente es un paciente con EPOC. Muy específicos en el enfisema, ¿no? Eso habíamos indicado. Entonces, los estudios radiográficos ayudan a clasificar el tipo de EPOC, signo de tipo de bulas claras, borramiento del trama vascular y del parénquima, hiperlucidez. ¿Qué significa hiperlucidez? Que este pulmón, al haber
al retener este aire en los pulmones, va a ocasionar que el pulmón se vea, entre otras palabras, negro, se podría decir, ¿no? Por atrapamiento aéreo. El aire se ve en la radiografía de forma negra, se puede decir. Entonces va a haber hiperlucidez que sugiere la presencia del enfisema o del aire. Los mayores volúmenes pulmonares y el aplanamiento del diafragma sugieren hiperinsuflación. Estamos reiterando eso, ¿no? Para que puedan comprender. Entonces, ya realizado todo esto, es indispensable poder hacer también para nuestro diagnóstico una analítica o un examen laboratorial de sangre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el laboratorio? Podemos encontrar a nivel de la serie blanca una leucocitosis. Generalmente, esto en quienes habíamos indicado que estos pacientes pueden sobreinfectarse con gérmenes bacterianos. Entonces, en el caso fuese, este paciente va a presentar una leucocitosis que nos está indicando que hay una exacerbación infecciosa. Entonces, ya nuestro manejo, nuestro tratamiento será, aparte del EPOC, ver un tratamiento antibiótico. Estos pacientes a nivel del laboratorio y de la serie roja también van a presentar o van a tener tendencia a la poliglobulia. ¿Por qué? Porque estos pacientes son pacientes que tienen dificultad respiratoria crónica. Esa dificultad respiratoria crónica, esa falta de oxígeno, ¿qué va a hacer en nuestro cuerpo como mecanismo de defensa? Va a llevar a que exista mayor producción de glóbulos rojos, que son los encargados del transporte de oxígeno. Entonces, estos pacientes sí van a tener tendencia a ser pacientes eritrocíticos poliglobúlicos. Proporcional a la gravedad. Entonces, dependiendo de eso, los porcentajes de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina irán ascendiendo. Entonces, también se debe acompañar en su tratamiento tratamiento para la poliglobulia. En los pacientes que habíamos dicho que son sopladores rosados, estos pacientes al tener bastante desgaste al hacer ese esfuerzo respiratorio, entonces hemos indicado que son pacientes delgados y muchos de ellos pueden llegar a la caquexia, entonces lo que les va a llevar también a una anemia de los procesos crónicos en estos otros pacientes, ¿no? Para el diagnóstico es bien importante a nivel del laboratorio poder determinar la cantidad que existe de alfa-1 antitripsina. En nuestro medio, lamentablemente, no tenemos los medios suficientes para poder realizar este tipo de examen, pero ya en los países desarrollados también lo realizan. Entonces, al poder cuantificar esta enzima, también se puede ver la predisposición que un paciente puede tener para desarrollar esta enfermedad. Otro de los exámenes complementarios que vamos a solicitar, siempre no habíamos visto que en todos los pacientes con patología pulmonar es la gasometría arterial, dependiendo también del grado de la afectación clínica que tiene nuestro paciente. Entonces, estará indicada siempre ante la sospecha de gravedad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos detectar el grado de insuficiencia respiratoria que está teniendo nuestro paciente. Y nos podrá, mediante la gasometría, ver si es una insuficiencia respiratoria hipoxémica o es hipoxémica más hipercárnica. Entonces, eso nos va a ayudar a ver la gasometría arterial, que generalmente se ve en aquellos pacientes que se han exacerbado y están entrando en insuficiencia respiratoria. Otro examen indispensable y que es muy accesible actualmente es la pulsoximetría, ¿no? Muchos de nosotros tenemos a la mano en el bolsillo un oxímetro. Entonces, este oxímetro nos va a ayudar a que podamos medir la saturación de oxígeno y podamos ver ya si nuestro paciente está con un grado de insuficiencia respiratoria. Es bien importante tomar en cuenta que también en nuestro medio, a nivel de la altura, los valores de la oximetría van diferenciándose en relación a nivel del mar. Entonces, en nuestro medio se ha visto que nosotros somos considerados con una oximetría normal hasta un 85%. Entonces, un paciente que satura 85% todavía puede ser considerado normal aquí en la altura, ¿no?
y de 80 a 85 ya está ingresando en una hipoxia leve, menor a 80, de 75 a 80 una hipoxia moderada y menor a 75 una hipoxia severa. Entonces, esos son datos que hay que tomarlos en cuenta aquí a nivel de la altura. Otro examen complementario que vamos a solicitar y que también ya es accesible en nuestro medio es la tomografía de tórax, que está indicada generalmente en los pacientes con una agudización de sus síntomas y que es más específico. ¿Por qué? Porque nos puede mostrar ya estas bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones anormales de los bronquios que no se pueden ver fácilmente en una placa radiográfica. Entonces, para esto vamos a poder solicitar este estudio que es más específico y nos va a poder mostrar. Aquí en esta radiografía ven estos síntomas como un anillo. Estas son las bronquiectasias. Y es típico, ¿no? Aquí se ve igual un anillo de sello, es un signo tomográfico que se determina para las bronquiectasias. Y como ustedes ven, es aquí como si presentara un anillo. Entonces, la tomografía es el método definitivo para poder confirmar la presencia o ausencia también del enfisema. Se va a poder ver, como habíamos dicho, los bronquios dilatados y que muchos de ellos han hecho destrucción de su pared alveolar y se han convertido en una bula. Entonces, se va a ver eso. No se considera un estudio de rutina, no, pero sí, dependiendo del grado de nuestro paciente, sí se debe realizar. Cuando los síntomas no concuerdan con los hallazgos en la espirometría, también es una ayuda realizar la tomografía. En caso de anormalidades vistas en la radiografía de tórax, obviamente se tiene que complementar con una tomografía. En pacientes en protocolo de cirugía pulmonar, resección de bulas, reducción de volumen, en estos pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento quirúrgico, como dice aquí, ¿no? Resección de bulas, entonces sí o sí se tiene que solicitar este estudio de la tomografía de tórax. Entonces, esos son los exámenes complementarios que vamos a solicitar a nuestros pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay, igual que en todas las enfermedades, criterios, perdón. Hay criterios que se toman para poder valorar la gravedad del EPOC y dentro de estos, uno de los principales son los que se utilizan ahora, los criterios GOLD, para poder ver qué riesgo de gravedad tiene mi paciente. Entonces, estos criterios toman de parámetro los síntomas y toman de parámetros los datos que se encuentran a nivel de la espirometría. Entonces, lo clasifican así: GOLD etapa 0, GOLD etapa 1, GOLD etapa 2A, etapa 3 y etapa 4. Entonces, ¿qué nos está indicando la etapa 0? Con la intensidad, este paciente tiene una intensidad de riesgo. En un GOLD 1 nos dice que la intensidad es leve. En una etapa 0, como les digo, es paciente con riesgo. Puede tener ¿qué síntomas? Tos y producción de esputo. Entonces, los datos de la espirometría en esta etapa 0 nos van a reportar todavía normal, pero es un paciente, como les digo, ya en riesgo, ¿no? GOLD 1 nos indica que la intensidad es leve, este paciente va a presentar tos crónica o puede que no exista tos o puede que exista expectoración o no, pero aquí ya va a haber cambios a nivel del examen de la espirometría. Entonces, este cociente que habíamos indicado, el FED1 sobre la capacidad vital funcional va a ser menor a 7, ¿no? Menor a 80% del valor previsible. En un GOLD 2A, la intensidad va a ser moderada, este paciente va a estar con tos crónica o sin ella, también puede presentar o no esputo. Pero aquí los datos a nivel de la espirometría ya van cambiando. El coeficiente o el cociente FEB1 más entre la capacidad vital funcional va a ser menor a 7 y 50% de la FEB1, ¿no? El valor previsible habíamos dicho que es de 80, entonces aquí ya va a estar del 50%. En un paciente GOLD 3, ya con intensidad de la enfermedad grave, va a existir tos crónica, puede o no todavía presentarse, ¿no? Y la producción de esputo ya va a estar presente. El valor previsible va a estar menor al 50%.
Y en un paciente GOLD 4, ya muy grave, va a presentar tos crónica con producción de esputo y el FEV1 va a estar menor al 30% del valor previsible, o un FEV1 menor al 50% con signos de insuficiencia respiratoria o de insuficiencia de las cavidades derechas del corazón. Toda afectación a nivel pulmonar, a la larga, siempre va a llevar a una afectación a nivel del corazón y viceversa, ¿no? Una afectación del corazón siempre va a llevar a una afectación también pulmonar, entonces van a acompañarse. Es por eso que aquí dice insuficiencia de las cavidades derechas. Este paciente, al tener una fibrosis pulmonar, una disminución del flujo aéreo, va a llevar a que de manera compensatoria el corazón vaya aumentando de tamaño, vaya creciendo. Eso va a llevar a que exista una cardiomegalia a expensas de cavidades derechas. Estos pacientes a la larga, ¿qué es lo que van a desarrollar? Van a desarrollar un cor pulmonar, un corazón pulmonar que les va a llevar a una insuficiencia también cardíaca, ¿no? Entonces es importante tomar también en cuenta ese dato. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico de nuestro paciente, ya sabemos qué síntomas presentan, entonces es importante conocer qué tratamiento se le va a dar. Existen 3 parámetros fundamentales dentro del tratamiento que han demostrado influir en la evolución del paciente con EPOC. Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales dentro de su tratamiento? Como pilar fundamental más importante está los cambios en el estilo de vida, la interrupción del tabaquismo, ¿no? Este paciente debe hacer abandono del cigarro, debe dejar de fumar, entonces ese es el principal tratamiento que este paciente puede realizar para evitar las complicaciones que llevan esta enfermedad. Entonces, interrupción del tabaquismo. Otro de los pilares, oxigenoterapia en individuos con hipoxemia crónica. Estos pacientes a la larga, lamentablemente, se vuelven oxígeno dependientes, entonces necesitan incluso oxígeno domiciliario en sus casas. Y en aquellos pacientes que son candidatos puede hacerse un tratamiento quirúrgico, cirugía de reducción del volumen pulmonar en pacientes selectos con enfisema, ¿no? Y en los pacientes ya con afectación grave se hace trasplantes pulmonares, pero vemos que lamentablemente en nuestro medio es bien difícil poder acceder a ese tipo de tratamientos. Entonces, dentro del tratamiento medicamentoso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Los broncodilatadores, ¿no? ¿Qué acción tienen los broncodilatadores? Disminuyen la contracción del músculo liso al antagonizar con el tono colinérgico endógeno. Entonces, ¿qué broncodilatadores tenemos? De acción corta y de acción prolongada. Dentro de acción corta tenemos el bromuro de ipratropio, que va a actuar en los receptores muscarínicos, y los de acción prolongada, también el bromuro de ipratropio, el salbutamol, el salmeterol, estos se encuentran aquí en los de acción corta también, ¿no? Que van a actuar dentro de los receptores muscarínicos tipo 1 y tipo 2, los de acción prolongada. Estos broncodilatadores generalmente se utilizan de forma en aerosol. Entonces, dentro de estos broncodilatadores habíamos indicado a los agonistas beta-2 adrenérgicos. Dentro de estos, aquí está más claro, está indicado el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol y salmeterol. ¿Qué otros efectos van a tener estos medicamentos? Van a bloquear a los mastocitos, vasodilatación pulmonar, mejoría de la función ciliar y aclaramiento mucociliar. Dentro de los efectos secundarios que tienen o en quienes no vamos a poder utilizar este tipo de medicamentos son en pacientes, por ejemplo, que tengan taquicardia. Pacientes con frecuencia cardíaca mayor a 120, generalmente está contraindicado el uso de estos medicamentos porque vamos a producir mayor taquicardia. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, uno de los pilares, broncodilatadores. Posterior a los broncodilatadores, adyuvante a ese tratamiento, tenemos que hacer uso de los glucocorticoides.
ya sea vía endovenosa o también se puede utilizar por vía inhalatoria. ¿En quienes se indican? En pacientes que tienen una mejoría del BEF1 con el medicamento o durante las exacerbaciones o recaídas frecuentes. Estos pacientes cuando presentan exacerbaciones ingresan por la sobreinfección a una insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria va a llevar a que exista mayor cierre a nivel de los bronquios, mayor enfisema, entonces les va a ocasionar síntomas agudos relacionados a la insuficiencia respiratoria. Entonces, en estos pacientes es bien importante poder ayudar en el tratamiento con medicamentos corticoides. Se puede utilizar vía inhalatoria la beclometasona, se puede utilizar el budesonida, fluticasona, y dentro de los sistémicos los que más se utilizan son la metilprednisolona, la hidrocortisona y también la prednisona, que se puede utilizar de forma vía oral. En los pacientes que hemos visto que se han sobreinfectado, que empiezan a presentar fiebre, empiezan a presentar expectoración purulenta, mucopurulenta, entonces sí o sí se debe acompañar el tratamiento con antibioterapia. Entonces, ¿en quiénes vamos a utilizar? En caso de colonización por patógenos de las vías respiratorias, se tiene que utilizar. ¿Qué gérmenes van a estar presentes o qué bacterias frecuentemente sobreinfectando ese pulmón? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, Moxarella catarrhalis son uno de los gérmenes que van a estar asociados o relacionados a que ese paciente con EPOC se sobreinfecte. Entonces, ¿qué tratamiento antibiótico podemos añadir a este paciente? Como habíamos visto ya en los anteriores temas, igual es muy importante para la vía respiratoria poder utilizar amoxicilina más ácido clavulánico, se puede utilizar cefalosporinas, podemos utilizar cefotaxima, ceftriaxona, cefuroxima, acitromicina también nos va bien dentro del aparato respiratorio. Ciprofloxacina en casos donde estén contraindicados estos medicamentos se puede utilizar. Ya, entonces, también si nosotros sospechamos que este paciente está sobreinfectado, ¿qué es lo que podemos hacer para poder confirmar este hecho? Es poder hacer un examen de SPUT más un cultivo y antibiograma. Entonces ahí nos van a indicar el tipo de germen que se ha sobreañadido y a qué antibiótico es sensible dicho germen. Entonces, si yo sospecho eso, solicitaré este examen para poder confirmar y hacer un buen tratamiento antibiótico, ¿no? Y otro pilar fundamental es, dentro del tratamiento, es la oxigenoterapia, ¿no? Los pacientes que reciben oxígeno se dice que aumentan su sobrevida del EPOC en aquellos que están con insuficiencia respiratoria grave, severa. Se recomienda utilizar por lo menos 15 horas al día. Estos pacientes, como les había indicado anteriormente, ya a la larga, lamentablemente, se vuelven oxígeno dependientes por esas lesiones pulmonares que presentan. Entonces, se ha demostrado que solo el oxígeno podría ayudarles a poder aumentar su sobrevida y evitar que la mortalidad llegue más rápido, ¿no? Entonces, ese sería el tema, teniendo los datos más sobresalientes para que ustedes puedan entender. No sé si existe alguna duda. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, doctora, ya entendí. ¿hay alguna duda? Parece que no hay dudas, ¿no? Entonces, como hablé con su presidente igual, no sé, en esta semana tienen exámenes programados porque podríamos ver de poder dar el segundo parcial de los temas que hemos llevado y solamente incluyendo este tema. Así poder ayudarles un poco porque el examen que dieron del primer parcial,
lamentablemente muchos tienen muy bajas notas. No tenemos nada, doctora, esta semana. El viernes entonces podríamos dar el examen de los temas que hemos llevado, incluido este tema nomás. Sí, doctora, está bien. Está bien, doctora. Entonces el viernes programaremos, así como una forma de ayuda. No pude subir a la plataforma sus notas porque no me habilitó el licenciado Michel, estoy en eso, pero si gustan, ahora no sé si está la mayoría, les puedo dictar igual sus notas del primer Sí, parcial. Sí, doctora. Ya, espérenme un ratito.